Entonces, en la clase pasada nosotros comenzamos a ver límites laterales, ¿listo? En el sentido del que habíamos hablado, pues intuitivamente, en el sentido de que cuando nos dicen acerquémonos a un valor C, ¿cierto? Por medio de valores de X, pues nosotros tenemos básicamente dos direcciones, o por valores menores que C o por valores mayores que C. De tal manera que a eso pues lo llamamos límites laterales. Y pues una compañera ahí nos dio una idea de qué es lo que pasaba, ¿no? Nos dijo que el límite bilateral, el límite por ambos lados existe, si y solo si los límites laterales existen y dan iguales. Y fue justamente eso lo que hicimos y eso fue el teorema 3.16. Dice, el límite bilateral existe, sí y solo sí, bueno, y nos da L, sí y solo sí, los límites laterales también existen y nos dan iguales a L, ¿vale? Entonces, un teorema bastante importante y pues vimos casos, vimos funciones que se comportaban muy rara, ¿no? Vimos funciones que en algunas de ellas los límites laterales existían, pero el límite bilateral no, ¿vale? Entonces el límite bilateral pues ahí no existe y pues vimos algunos ejemplitos así, algunas funciones que se comportaban un poquito raro. Entonces, bueno, ahí quedamos con esa parte de límites laterales. Incluso hicimos un ejemplo, ¿no? No me acuerdo si hicimos este o el de acá, pero hicimos un ejemplo con límites laterales y mirábamos que la clave está, pues digamos, en estos que tienen valor absoluto, es en utilizar la definición de valor absoluto. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar límites trigonométricos. Límites trigonométricos es un tris un poquito más complicado, no excesivamente más complicado, pero sí hay que tener un poquito de cuidado y es con lo siguiente. ¿Listo? Es con lo siguiente. Entonces, para límites trigonométricos, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento nosotros tenemos dos límites que llamamos límites básicos o que llamamos límites elementales, que fueron los siguientes, ¿no? Nosotros dijimos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 y dijimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, ¿listo? Sobre x es 0. ¿De acuerdo? Incluso para el primer límite de eso, el de seno de x sobre x, nosotros hicimos una tabla de valores. Hicimos una tablita de valores y bueno, así lo sacamos. Bueno, al menos así tuvimos una idea intuitiva de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Ahí vimos en la tablita de valores que cuando x se acercaba a 0, pues los valores de la función seno de x sobre x se acercaban a 1. El otro límite, 1 menos coseno de x sobre x, ese, pues yo se los di como elemental, ¿vale? Dije que ese también, pues, podía contar como un límite elemental, y efectivamente así es, se puede contar como un límite elemental, pero de hecho, ese límite de 1 menos coseno de x sobre x, lo podemos sacar dependiendo del primer límite, es decir, lo podemos sacar en términos del límite de seno de x sobre x, ¿vale? O sea que ese segundo límite, pues, digamos que es elemental, pero que uno lo puede establecer con el primer límite. Vamos a ver cómo sería más o menos, a ver si recuerdo cómo podría ser, sacar ese límite así. Entonces, voy a intentar calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, ¿cierto? Por supuesto que en la clase anterior hicimos mucho énfasis en que primero había que ver la forma del límite, ¿cierto? Que primero había que ver la forma del límite. Y bueno, esta es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Ahí no hay nada que hacer. Si yo evalúo x igual a 0 aquí, me quedaría 1 menos coseno de 0 sobre 0 y un coseno de 1, el coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces me queda 0 sobre 0. Es una indeterminación, ¿vale? Esa es una clásica indeterminación de la forma 0 sobre 0. Pero bueno, siempre es importante establecer o mirar qué forma tiene ese límite, ¿no? Si miramos la forma y ya no es indeterminación, entonces hemos solucionado el límite. El límite simplemente queda evaluar y ya.
¿Listo? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un proceso también de racionalización para este límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x y lo voy a multiplicar y a dividir al mismo tiempo por 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x, ¿vale? Lo multipliqué y lo dividí al mismo tiempo por la misma cantidad, 1 más coseno de x. Recordemos que eso de multiplicar y dividir al mismo tiempo, también hemos hecho bastante énfasis en eso, pero eso lo hacemos es para no modificar la expresión, ¿cierto? Para no cambiar la expresión, no alterar la expresión, digamos, sino que lo hacemos es para equilibrar la situación. Entonces, multiplicamos y dividimos por lo mismo, es básicamente como multiplicar por 1, de hecho. Entonces, eso queda así. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno, aquí en la parte del numerador, miren, en el numerador, a mí me queda es una diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados era así, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado, y eso lo factorizábamos como a menos b por a más b, ¿vale? Eso lo factorizamos como a menos b por a más b, y es justamente lo que tenemos en el numerador, miren. A menos b por a más b, es decir, a sería 1 y b sería coseno, ¿listo? Y eso por la diferencia de cuadrados es a al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado que es 1, menos b al cuadrado que es coseno cuadrado de x. Y todo esto sobre x que multiplica a 1 más coseno de x, ¿listo? Quedaría entonces así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Utilizar la identidad pitagórica. Recuerden ustedes que seno cuadrado más coseno cuadrado de x es 1, identidad pitagórica, ¿no? Entonces, seno cuadrado de x, pasando el coseno a restar, sería 1 menos coseno cuadrado de x. Significa entonces que ese numerador, que es 1 menos coseno, yo lo puedo cambiar por seno cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Aquí sería límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno, que lo cambio por seno cuadrado de x. ¿Listo? Sobre x, 1 más coseno de x. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer lo siguiente. En el numerador tengo seno cuadrado de x. Resulta que una de las pocas cosas que yo sé de límites trigonométricos en este momento es que el límite básico seno de x sobre x me da 1. Son de las pocas cosas que yo sé de límites trigonométricos en este momento. ¿Listo? Así que, pues, yo tengo que estar en búsqueda siempre de ese límite trigonométrico básico. Entonces, lo que voy a hacer es un truquito muy fácil. Simplemente, ese seno cuadrado lo voy a expresar por seno de x por seno de x. Seno cuadrado lo puedo expresar así. Y todo esto que sobre x por 1 más coseno de x. ¿Listo? Lo voy a expresar así. ¿Para qué? Simplemente para separar. Voy a separar este seno de x aquí con el x de acá. Voy a separar aquí estas dos y lo otro que no está pintado. ¿Listo? Voy a separar ahí. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque como lo único que yo sé en este momento de límites trigonométricos es el límite básico de seno de x sobre x, pues entonces voy a ir en búsqueda de ese límite básico. Y ahí ya veo que me aparece seno de x sobre x, entonces lo voy a separar así. Entonces miren, esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿vale? Y la otra parte es seno de x sobre 1 más coseno de x, ¿listo? Así quedó. Entonces lo expresé como una multiplicación de los límites, ¿listo? O mejor dicho, lo expresé como el límite de una multiplicación, ¿de acuerdo? Y recuerden ustedes que si los límites existen, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. O sea que esto yo lo puedo expresar así. Si los límites existen, entonces el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. O sea que esto será el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite
cuando x tiende a 0, de seno de x sobre 1 más coseno de x. Resulta y acontece que el primer límite, yo ya sé que existe. Este primer límite es un límite elemental, es un límite básico. Este límite yo ya sé que tiende a 1, eso ya lo establecimos nosotros. El segundo límite, el límite de acá, de hecho, ¿qué pasa con ese límite? Pues ese límite ni siquiera es una indeterminación. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre 1 más coseno ni siquiera es una indeterminación porque ¿qué forma tiene ese límite? Cuando evalúo 0 aquí me quedaría seno de 0 sobre 1 más coseno de 0, me quedaría de la forma 0 sobre 2 y 0 sobre 2 no es indeterminación. 0 sobre 2 no es indeterminación. O sea que para poder calcular ese límite, yo simplemente tengo que evaluar el valor de x igual a 0 ahí y ya estuvo listo. Ese límite no es indeterminación. O sea que este límite me va a quedar al final de cuentas. El primero que me dio 1 y el segundo que me da 0 sobre 2, ¿vale? O sea que sería 1 por 0 sobre 2. 0 sobre 2 es 0, o sea que me da 1 por 0 y 1 por 0 es 0. Entonces, pues justamente lo que dijimos al principio que iba a dar 0. Pero entonces ahora sí lo establecimos formalmente, ¿de acuerdo? Lo establecimos formalmente. En términos, pues, del límite básico seno de x sobre x. Aquí hay otra cosa que anotar y es la siguiente. En este momento ya vimos cuál es la estrategia para resolver límites trigonométricos. Aquí en este instante hemos visto cuál es la estrategia. La estrategia es muy sencilla. Si nosotros queremos resolver un límite trigonométrico que es indeterminado, entonces tenemos que buscar los límites trigonométricos elementales o básicos, que son estos dos de acá. ¿Listo? Tenemos que buscarlos. Si nosotros tenemos un límite trigonométrico y nos damos cuenta de que se trata de una indeterminación, entonces tenemos que aplicar identidades trigonométricas para ir buscando los límites trigonométricos básicos. Tenemos que irlos buscando. ¿Listo? Eso pues resuelve de hecho varios límites. Por ejemplo, pongámoslo así. Vamos a hacer un límite un poquito más difícil. Pongámoslo así. Hagamos el límite cuando, pongámoslo así, cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. ¿Listo? Ese ahí es un límite un poquito más difícil. Seguramente algunos lo reconocen, eso es bastante conocido. Incluso yo ya sé cuánto da el resultado de este límite. Este límite tiene como resultado coseno de x. Ese límite tiene que darnos coseno de x. Un límite bastante conocido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla ese límite? Pues aquí, en primer lugar, hay que anotar lo siguiente. Para el límite, la variable es h. Ahí nos está diciendo que la variable de ese límite es h. O sea que la variable está aquí y aquí. ¿Vale? Por tanto, para ese límite, la x no es variable. La x para el límite es una constante. ¿Listo? La x para ese límite es una constante. Entonces, esas cositas son las que uno tiene que tener claras al momento de enfrentarse a un límite. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí, no voy a calcular la forma, pero este es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? No voy a calcularla, ya lo hacen ustedes, es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, entonces algo tenemos que hacer para eliminar esa indeterminación. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo. Voy a volverlo a escribir aquí, límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a eliminar esa indeterminación? Es muy sencillo. La vamos a eliminar buscando los límites básicos que ya tenemos. Busquemos estos límites básicos que ya tenemos acá
Busquémoslos ahí, intentemos sacarlos de alguna manera. Y para eso, pues voy a aplicar una propiedad o una identidad trigonométrica, que es la identidad de suma de ángulos. Nosotros tenemos que seno de alfa más beta, la suma de dos ángulos, esto es igual a seno de alfa, coseno de beta, ¿vale? Más seno de beta, coseno de alfa. Esa es la identidad trigonométrica para suma de ángulos. ¿Listo? Esa de ahí, pues yo me acuerdo, esa de ahí, la fórmula pues es bastante conocida. Entonces, esa es la que vamos a utilizar aquí. ¿Por qué la voy a utilizar? Pues porque aquí tengo una suma de ángulos. Aquí tengo seno de x más h, entonces tengo que utilizarla justamente ahí. Entonces quedaría así. Por esa identidad trigonométrica, ese límite va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pero entonces ahora voy a aplicar la suma de ángulos a ese límite, ¿cierto? Entonces sería primero seno de x, coseno de h, más seno de h, coseno de x. ¿Listo? Esa sería la fórmula de suma de ángulos o la identidad de suma de ángulos aplicados a seno de x más h. ¿Listo? Ahora, tengo que restarle el que sigue, ¿no? Menos seno de x y tengo que dividir todo esto sobre h. Recuerden siempre, la clave para resolver límites trigonométricos indeterminados es buscar siempre los límites básicos, ¿vale? Es buscar siempre los límites básicos. Esa es la clave. Y lo otro que tienen que recordar es que para este límite, la x es una constante, la variable es la h. X son constantes, las variables son las h. ¿Listo? Son las cosas que hay que recordar en este límite. Entonces, aquí lo que voy a hacer es básicamente juntar, unir o asociar las cosas que necesito, ¿vale? Voy a asociar las cosas que necesito. ¿Qué voy a asociar? Voy a marcar en amarillo los elementos que voy a asociar. Voy a asociar este primer término con el tercer término. Voy a asociar ese primer término con el tercer. Y voy a dejar el segundo término por aparte. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a asociar el primer término con el tercero y voy a dejar el segundo término por aparte. Entonces quedaría así. Límite cuando h tiende a 0. Primer término, seno de x, coseno de h. Tercer término, menos seno de x sobre h. ¿Vale? Asocié el primer término y el tercero. Y ahora el segundo término lo dejo por aparte. Límite cuando h tiende a 0 de seno de h, coseno de x sobre h. ¿Listo? Ese fue el truco, esa fue la clave para resolver este ejercicio. Darme cuenta de que tenía que asociar el primer término y el tercero. ¿Por qué tenía que asociar el primer término y el tercero? Por lo que les digo siempre, para el límite la variable es h, o sea que seno de x y seno de x para este límite son constantes. Yo puedo factorizar seno de x y puedo incluso sacarlo del límite porque es una constante. Puedo factorizar seno de x y puedo incluso sacarlo del límite porque es una constante. Y del segundo límite yo puedo factorizar o puedo sacar del límite la constante coseno de x. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a sacar a factorizar del primer límite seno de x, me quedaría seno de x que multiplica al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Me quedaría entonces coseno de h menos 1 sobre h más, y ahora saco coseno de x, límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. ¿Listo? Y aquí ya estuvo resuelto este límite, ¿vale? Porque el de acá es el límite básico. Límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, pues es el mismo límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿no? Es el mismo límite. Esto nos da 1, o sea que este segundo límite tiende a 1. El segundo límite tiende a 1. Y el de acá es el otro límite básico, ¿no? El de acá es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x,
Aunque aquí aparecen en orden distinto, pero no cambia absolutamente nada. No cambia absolutamente nada. Esto nos da 0, o sea que este acá tiende a 0. ¿Listo? Significa que el resultado de este límite será, por una parte va a ser, por aquí seno de X, por aquí me da 0, voy a colocarlo en rojo, por aquí me da 0, luego me da coseno de X más coseno de X, y por acá me da 1, entonces coloco por 1. Y entonces seno de X por 0, pues 0, y coseno por 1 es coseno, entonces al final de cuentas me queda coseno de X, ¿listo? Que fue justamente lo que dijimos al principio. Como les dije, ese límite, pues yo ya sabía que iba a dar coseno de X. La cuestión es la técnica, ¿no? La cuestión es la técnica que utilizamos para resolverlo. Miren que la clave para resolver los límites trigonométricos indeterminados, entonces, consiste en aplicar identidades trigonométricas, por supuesto, válidas, identidades trigonométricas que sepamos, que veamos en algún texto, aplicar identidades trigonométricas que nos permitan organizar el límite y que nos permitan visualizar, encontrar los límites básicos. Miren que aquí eso fue lo que hice. Todos los pasos algebraicos que hice fue en vista o fue con la meta de encontrar los límites básicos. Aquí está un límite básico y acá está el otro límite básico. Y esa es la clave para resolver todos los límites trigonométricos que tengamos nosotros y que sean indeterminaciones. Siempre buscar esos dos límites básicos. Incluso así tengamos funciones tangentes, secante, cosecante, lo que sea, nuestra clave siempre está ahí. ¿Listo? Nuestra clave siempre está ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Bueno, entonces, espero que haya quedado esa partecita clara, ¿vale? Siempre esa es nuestra clave. Bueno, por aquí está el límite básico. Ah, miren que por aquí hay un límite que no existe. Este límite es muy interesante. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x, de seno de 1 sobre x. Miren que ese límite es muy interesante porque ese límite no existe. Entonces, es así. Ejemplo, es límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Este no existe, ¿vale? No existe ninguna, es decir, que esa función no se acerca a ningún número cuando x tiende a 0. Y lo que pasa es que cuando uno hace la gráfica de esa función, pues esa gráfica es muy rara. Vamos a vernos ahora, que es nuestro graficador oficial. Vamos a vernos y montemos esa función, seno de 1 sobre x, ¿vale? Y miren la gráfica que me da esa función. Y miren lo que pasa, parece que se recogiera toda, cuando x tiende a 0, miren que aquí ya está como montonadita, ¿vale? Está como montonadita la función, ¿listo? Y eso es lo que pasa, eso es lo que hace que este límite no exista, que cuando nos acerquemos al valor 0, pues lo que pasa es que la función cada vez está más cerquita y más cerquita y más cerquita. Incluso aquí, miren que aquí ya aparece una franja roja. Eso no es que esté pintada toda la franja, sino que la función se está acercando tanto a ella misma, se está, digamos, comprimiendo tanto que ya se comienza a ver es una franja roja en vez de la linecita de la función. Si yo le hago zoom, pues seguramente se van a ver las linecitas, pero miren que la función cada vez más y cada vez más es una franja ahí que está pues, y miren que aquí se ven las líneas muy juntitas, muy juntitas. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando x tiende a 0, esa función tan rara que estamos viendo ahí, esto aquí ni siquiera así, un segundito, a ver, y como es tan pesada, ni siquiera se, ya, como es tan pesada, ni siquiera se mueve aquí. Entonces, lo que pasa es eso, ¿no? Los valores de la función o la función se está comprimiendo tanto que, bueno, no hay claridad acerca de qué pasa cuando nos acercamos a 0. Miren que aquí ya está tan cerquita la función que ni siquiera muestra la rayita, ya se ve franca totalmente. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿vale? Ese límite no existe por esa razón. Ese límite no existe porque la función oscila mucho, oscila demasiado cuando x tiende a 0 y no deja ver qué es lo que pasa ahí. No hay un valor en particular,
a donde se acerque la función, sino que cada vez que nos acerquemos más a cero, pues la función oscila muchísimo más. ¿Listo? Oscila muchísimo más. Entonces, ese límite de ahí no existe. Si en algún momento nos sale, pues ya decimos simplemente que ese límite no existe por esa razón que acabamos de dar. ¿Listo? Sin embargo, hay un teorema que nos permite tener algunas ideas en algunas ocasiones, ¿vale? Ese teorema es el teorema del sándwich, el teorema del paredado, así le dicen. Hay un teoremita, debería estar por aquí ya, más o menos. Aquí está, miren. El teoremita del emparedado, o teorema del paredado, o teorema del sándwich, o realmente en matemáticas, el término matemático de ese teorema es el teorema de compresión. Ese teorema nos indica lo siguiente. Observen lo que pasa aquí. Dice que nosotros vamos a tener un intervalo A donde vamos a tener tres funciones que cumplen esta característica. F de X menor o igual que G de X menor o igual que H de X. ¿Listo? Tenemos que tener una menor o igual que la otra, menor o igual que la tercera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esa situación? Pasa que si el límite, cuando X tiende a un valor A en f de X nos da, por ejemplo, L, y el límite cuando X tiende a en la función de la derecha también nos da L, pues a la de la mitad tiene que tener también L, tiene que tender también a L. Entonces, vamos a copiarlo acá y vamos a explicar mejor esto. Teorema del sándwich o del emparedado, le dicen, pero realmente se llama teorema del emparedado. Realmente se llama teorema de compresión. ¿Listo? Entonces dice, sea un subconjunto o un intervalo de los números reales, ¿vale? Un intervalito en los números reales. Y A un numerito, o pongámosle C, siempre estamos como pensando en C, C un numerito en ese intervalo A. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que tenemos tres funciones, sean f, g y h, funciones definidas en A, ¿listo? En el intervalo A. Vamos a tener tres funciones f, g y h definidas en el intervalo A. Pero esas funciones f, g y h cumplen una característica muy especial y es que una es menor o igual que la otra y es menor o igual que la otra incluso. Y esto sucede para todo X que pertenece al intervalo A. Eso sucede para todo X. ¿Listo? Entonces, esa es la característica que van a tener esas tres funciones, que una es menor o igual que la otra y menor o igual que la otra todavía. El teorema dice, si límite cuando H tiende, o cuando X tiende, perdón, me señala H, cuando X tiende a C de f de X es igual a L, y límite cuando X tiende a C de H de X es igual a L, pues entonces límite cuando X tiende a C de G de X es igual a L, ¿vale? Palabras más, palabras menos. El teorema del sándwich dice que si tenemos esta característica en las funciones de que f sea menor o igual que g y menor o igual que h, y nos dice que si f se acerca a L cuando X tiende a C, y que si H se acerca a L también, al mismo L, cuando X tiende a ser, se acerca al valorcito C, pues bueno, la otra como está encerrada ahí, pues no tiene escapatoria, ¿no? La otra está encerrada ahí, están sándwich ahí, están emparedados ahí, pues entonces no tiene otra opción que también acercarse a L cuando X se acerca al valor C, ¿vale? Eso es lo que dice el teorema del sándwich. ¿Cuándo nos sirve ese teorema del sándwich? ¿Cuándo podemos utilizarlo? ¿Cuándo nos puede servir el teorema del sándwich? Pues resulta que en algunas ocasiones uno puede tener una función g, la de la mitad, tan difícil que uno no puede calcularle el límite. Puede ser que la función de la mitad sea muy difícil, que uno tenga una función g muy difícil, y bueno, puede ser también que uno pueda construir una función f más pequeñita y una función h más grande y que pueda pues establecer que las funciones tienden a lo mismo y entonces a la función g que es más difícil y que no le podemos calcular el límite, pues al final le toque también
tender a lo mismo. ¿Listo? Algo así. Miren, por ejemplo, esto. Miren, por ejemplo, algo así como algo muy sencillo podría ser algo así. Ejemplo, podría ser algo así. Calcular límite cuando x tiende a 0 de x seno o de x cuadrado de 1 sobre x. ¿Listo? Por ejemplo, eso. ¿Vale? Por ejemplo, eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que pasa es que esa función es muy difícil, porque está la función 1 sobre, la función seno de 1 sobre x. Y ya vimos que esa gráfica de la función seno de 1 sobre x es muy difícil, fue justamente la que hicimos hace ratico, ¿no? Es muy difícil. Se oscila demasiado, oscila muchísimo. Entonces, ahí es donde tenemos inconvenientes, ¿vale? Entonces, ese límite de aquí, si me lo ponen así, tal cual, está aquí, pues es muy complicado de calcular, muy difícil de calcular. No tengo argumentos, digamos, matemáticos, argumentos de trigonometría, ni tengo ni entidades trigonométricas que puedo utilizar que me salven la situación y ver cuánto me da ese límite, ¿vale? En este caso, yo voy a utilizar, es el teorema del emparedado. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que la función, por ejemplo, que la función, pongámoslo así, seno de teta, que seno de teta, siempre está acotado entre 1 y menos 1, ¿vale? Seno de teta siempre está acotado entre 1 y menos 1. Lo mismo pasa con la función seno de 1 sobre x. Oscila demasiado, se comporta muy raro, pero siempre está acotada, siempre está entre menos 1 y 1. Incluso eso lo podemos ver en la gráfica. Miren que así la gráfica oscila demasiado, en el eje Y solamente va desde menos 1 hasta 1. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y la función siempre está entre menos 1 y 1. En el eje Y solamente se mueve aquí. Hacia arriba ya no hay nada, hacia abajo ya no hay nada. Siempre está encerrada, acotada entre menos 1 y 1. Entonces, justamente lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Seno de 1 sobre X está acotada entonces entre menos 1 y 1. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a multiplicar a ambos lados de esta desigualdad. Voy a multiplicar aquí, voy a multiplicar por x al cuadrado. ¿Listo? Voy a multiplicar por x al cuadrado. Entonces, multiplico a ambos lados de esa desigualdad. Entonces, me quedaría así. En la parte izquierda sería menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado, menor o igual que seno de 1 sobre x por x al cuadrado es x al cuadrado por seno de 1 sobre x, menor o igual que 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces estoy armando, estoy construyendo las condiciones para aplicar el teorema del emparedado. Miren que ya tengo mi función muy difícil, mi función complicadísima que oscila demasiado, la tengo encerrada entre dos funciones, entre menos x al cuadrado y x al cuadrado. ¿Listo? La tengo encerrada entre esas dos funciones. Y bueno, sí, ¿qué pasa en ese momento? Nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado, pues es 0. Sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, también da 0, ¿no? No son indeterminaciones, no son nada, no hay absolutamente ninguna contraindicación ahí. Límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado es 0 y de x al cuadrado también es 0. Entonces, cuando x tiende a 0, esta función tiende a 0. Cuando x tiende a 0, esta función tiende a 0. Significa que por el teorema del sándwich, por el teorema del emparedado, a la función de la mitad no le queda otra opción sino que tender a 0 también. Por el teorema del sándwich, yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado seno de 1 sobre x también tiende a 0. ¿Listo? Digamos que cuando uno va a aplicar el teorema del emparedado, la dificultad radica en construir las funciones
que están en los extremos, en construir las funciones que yo le puse acá, f y h. Ahí está la dificultad. ¿Cómo yo construyo esas funciones? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo construirla, pues, utilizando esta desigualdad de la función trigonométrica, ¿no? Me apoyé en esta desigualdad para construir esas funciones f y h que me permitan, pues, establecer o poder sacar por medio del teorema del emparedado que el límite de esa función bastante complicada es 0 también. ¿Listo? Voy a hacer la gráfica para que veamos a ver cómo es que se comporta esto. Entonces, voy a ir a Desmos, voy a borrar esta gráfica que tenemos aquí, voy a colocar la de los extremos primero. ¿Listo? Entonces voy a colocar la función x al cuadrado por acá, ya la conocemos, es esta para ahora de aquí, y voy a colocar la función menos x al cuadrado, ¿cierto? Son la de los extremos. O sea que es esta gráfica azul y esta gráfica verde. Son las gráficas de los extremos. Y ahora voy a colocar la gráfica x al cuadrado seno de 1 sobre x. Entonces, x al cuadrado seno de 1 sobre x. X al cuadrado, ¿vale? Seno de 1 sobre x. ¿Listo? Ahí está. Y miren que la gráfica de x al cuadrado seno de 1 sobre x es la gráfica morada que está aquí. Efectivamente, está en el medio, está metida entre las gráficas que nosotros construimos de x al cuadrado y menos x al cuadrado. Incluso le voy a dar zoom, miren. Cuando comienzo a darle zoom, veo que la gráfica de x al cuadrado seno 1 sobre x comienza a oscilar, ¿vale? Comienza a oscilar, pero se mantiene siempre encerrada entre la de x al cuadrado y la de menos x al cuadrado. Comienza a oscilar, le doy más zoom, comienza a oscilar, miren, aquí ya está con un super zoom, ¿vale? Y sigue estando en la mitad de las dos gráficas. Y bueno, cuando nos aproximamos a cero, justamente lo que decimos por el teorema del emparedado, ¿no? Se aproxima uno a cero, pues el emparedado sigue estando ahí y resulta que como la gráfica de arriba y la gráfica de abajo se aproximan a cero, cuando x tiende a cero, pues a la gráfica de la mitad no le queda otra opción que también aproximarse a cero. Miren que acá ya incluso por mucho son que le haga, no hay diferencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando. Así actúa el teorema del emparedado. Aquí incluso, miren, aquí está la gráfica, que hay una pequeña grafiquita de cómo está actuando. Una gráfica tiende a L cuando X tiende al valorcito A. La otra gráfica también tiende a L cuando X tiende al valorcito A. Y la gráfica de la mitad, que es la gráfica punteada, pues no tiene otra opción que también tender a L, ¿cierto? Justamente lo que hicimos nosotros acá. ¿Listo? Justamente eso que hicimos nosotros ahí. Entonces, veamos a ver qué dicen más acerca del teorema del emparedado. Por aquí está. Ok, miren, aquí está la función. Esta función que acabamos de hacer es un ejemplo clásico del teorema del emparedado. Vale, entonces ahí está resuelta con esa función de ahí. ¿Listo? Aquí hay unas cositas más. Ahorita miramos esto. No hay problema, no hay problema. Esto no tiene mucha dificultad. Aquí está el límite trigonométrico básico. ¿Vale? Incluso lo demuestran con el teorema del emparedado, según lo que veo. Utilizan la función coseno y la función 1 sobre coseno. Ah, bueno, lo hacen con el teorema del emparedado, según lo que veo. No lo vamos a hacer así nosotros. Después lo volvemos a mirar. Por acá está el otro límite básico. Miren, este fue el límite que también calculamos nosotros. También les da 0, por supuesto, da lo mismo. Ah, bueno, y comenzamos a hacer entonces ejemplos. ¿Listo? Aquí está la sección de ejercicios. ¿Vale? Miren, por ejemplo, este ejemplo de aquí. Miren aquí este ejercicio. Este está en la sección de ejercicios ya. Entonces, aquí lo voy a copiar. ¿Listo? Miren lo que vamos a hacer para resolver este ejemplito de ahí. ¿Vale? Nos piden calcular el límite cuando h tiende a 0 de seno de 3x sobre seno de 5x. Por supuesto, ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿vale? Es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces, significa que algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar los límites básicos. Tenemos que buscar, por supuesto, seno de x sobre x, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. O tenemos que buscar
1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 y eso me da 0 y el otro me da 1. Entonces tenemos que buscar los límites básicos. Y claramente en este ejemplo pues va a ser muy difícil ubicar el límite básico de coseno porque ni siquiera tenemos ningún coseno, todos son seno 3x, seno de 5x. ¿Listo? Entonces no tenemos ningún coseno. Entonces tenemos que concentrarnos en ubicar límite básico de la forma seno de x sobre x. ¿Listo? Entonces miren cómo lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Voy a borrar aquí, para que me quede espaciecito. Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí, pero hasta el momento sí. Listo, entonces voy a resolverlo así. Miren cómo vamos a hacer este límite de aquí. Voy a partir de esa multiplicación o esa división en dos partes. Voy a colocar límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x, ¿vale? ¿Está bien? Y ahora por 1 sobre seno de 5x. ¿Listo? Lo partí en las dos partes así, o mejor dicho, esa multiplicación, pues la alejé un poquito, pero no he hecho ningún cambio ahí sustancial. ¿De acuerdo? Entonces, para tener lo que necesito, que es el límite básico de la forma seno de x sobre x, lo que voy a hacer es completarlos y muchas veces hay que completarlos, ¿vale? Muchas veces hay que completar los límites porque no siempre van a aparecer bonitos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, voy a completar este límite y para que me quede la forma básica, aquí lo voy a completar. Lo voy a dividir por un 3x, ¿vale? Para que me quede la forma básica. Ahí voy a tener seno de 3x sobre 3x. Ahí me va a quedar de la forma básica. ¿Listo? Entonces, lo completé dividiendo por 3x. Pero siempre hemos dicho, si solamente dividimos, si solamente sumamos la expresión, la modificamos. No es la idea modificarla, no es la idea alterarla. Así que como dividí por 3x, también tengo que multiplicar por 3x. ¿Listo? Entonces, ahí ya queda compensada la situación. Y en el otro lo mismo, en el otro, para compensar la situación, voy a multiplicar por 5x y voy a dividir por 5x. Entonces me quedaría así. ¿Listo? De esta manera, pues, yo ya puedo pensar más o menos cómo resolver este límite. ¿Listo? Yo ya puedo pensar un poquito en cómo resolver este límite. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es organizar un poquito toda esa información. Miren lo que voy a hacer. Voy a dejar justamente lo que necesito. Esto va a ser límite cuando x tiende a 0. Voy a dejar seno de 3x por aquí, ¿vale? Sobre 3x, que es lo que necesito. Por acá voy a dejar seno de 5x sobre seno de 5x, justamente lo que necesito. Y aparte, pues los que yo añadí, que fueron 3x acá en el numerador y 5x en el denominador, ¿cierto? Entonces, fue justamente lo que hice. Miren que estos que están aquí aparte, los voy a señalar de amarillo, esos que están aquí aparte, estos que están aquí pintados de amarillo, corresponden a este que está acá y a este que está acá. ¿Listo? Por eso uno está arriba y el 3x está arriba por eso y el 5x está abajo por eso. Entonces, ahí lo señalo de amarillo de una vez para que quede, pues, bien. ¿Listo? Ahora, ya prácticamente está resuelto el límite. Ya tenemos prácticamente... Uy, se cerró. Se cerró. Bueno, vamos a ver. ¿No se perdió una información? No. Bueno, esto a veces se cierra ahí todo raro, pero listo. Entonces, prácticamente ya tenemos los límites básicos. ¿Listo? Ya tenemos los límites básicos. Pero entonces unos dirán, pero ¿cómo así que tiene límite básico si aquí tiene seno de 3x sobre 3x, acá tiene 5x sobre seno de x? Si el límite básico como tal, si el límite básico que nos enseñó era el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿vale? Si el límite básico que nos enseñó fue este y que nos daba 1. Resulta que hay una técnica en los límites que es muy utilizada, bueno, de hecho, ni siquiera solamente en los límites, es una técnica que se utiliza mucho también en la derivación, que se utiliza mucho en la integración, bueno, sobre todo en la integración, la verdad, que es la técnica de cambio de variable o de sustitución. ¿Listo? Resulta que si uno tiene un límite de la forma, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0,
de seno de, por ejemplo, coloquémosle una constante aquí, kx sobre kx. Nosotros lo que podemos hacer es una sustitución de la variable, ¿listo? O un cambio de variable. ¿Cuál va a ser esa sustitución? Miren el cambio que voy a hacer. Voy a llamar t igual a kx, ¿listo? Voy a llamar t igual a kx. Así que si yo cambio la variable, ya no va a ser seno de kx, sino que va a ser seno de t, y ya no va a ser sobre kx, sino se va a hacer sobre t. ¿Listo? Entonces, al cambiar la variable me queda así. Seno de t sobre t, pero tengo que hacer ahora un estudio de qué es lo que pasa con la variable t. Es decir, yo sé que la variable x se está aproximando a 0, ¿cierto? Si x tiende a 0, ¿vale? ¿Hacia dónde se aproxima t? Ese es el estudio que yo tengo que hacer ahora. Si x se aproxima a 0, ¿a dónde tiende t? Pues en este caso es muy sencillo, porque si x tiende a 0, ¿cierto? T entonces se aproxima a k por 0, que es k por 0, 0, ¿cierto? Entonces, t también se aproxima a 0, ¿vale? Ese estudio aquí es muy sencillo porque el cambio de variable es muy sencillito, de hecho. Entonces, si x se aproxima a 0, ¿a dónde se aproxima t? Es la pregunta que yo debo colocar, porque aquí debo colocar límite ya en la nueva variable. Cuando t se aproxima, ¿a qué? Cuando t se aproxima, ¿a dónde? Entonces tengo que hacer el análisis de qué pasa con t. Entonces, si x se aproxima a 0, t entonces ¿a dónde se aproxima? Pues t se va a aproximar acá por a donde se aproxima x, que es 0, ¿no? K por 0, y K por 0 me da 0, o sea que t se aproxima a 0. O sea que cuando yo hago el cambio de variable en el límite, yo también tengo que cambiar la variable aquí en el límite cuando, ya no cuando x se aproxima a 0, sino cuando la nueva variable, que en este caso es t, se aproxima a dónde. Pues hago ese estudio de hacia dónde se aproxima la nueva variable. Y por supuesto que este que está aquí ya en negro es justamente el límite básico. O sea que ese límite vuelve y me da 1. Por tanto, entonces yo no tengo que preocuparme por el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0, de seno de 5x, de seno de 3x, por ejemplo. No tengo que preocuparme por este límite, porque entonces yo hago el cambio variable t igual a 3x, ¿cierto? Entonces este límite me va a quedar seno de t sobre t, y hago el estudio. Cuando x se aproxima a 0, t también se aproxima, aquí es t igual a 3x, ¿no? Cuando x se aproxima a 0, entonces también t tiende a 0. O sea que esto es el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, que es 1. ¿Listo? Entonces, eso con toda esa palabrería de ahí, simplemente para indicarles de que este límite, así no esté en la forma básica, se aproxima a 1. ¿Listo? Se aproxima a 1. Cuando x tiende a 0, hago un cambio de variable y veo que eso se aproxima a 1. En el otro límite, bueno, ahorita lo hacemos por completo, el otro límite también se va a aproximar a 1 por la misma razón, de hecho porque es el límite básico igual, ¿vale? Nosotros pusimos, aquí también vale la pena la anotación, nosotros dijimos que el límite básico era el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y que esto daba 1. ¿Listo? Ustedes no se preocupen que el límite, al contrario, también da lo mismo. Límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x también da 1. No se preocupen por eso. Ese también da 1. Si el de seno de x sobre x da 1, entonces también el de x sobre seno de x da 1. ¿Listo? Eso pues porque el límite da 1, ¿no? Es decir, 1 sobre 1 sería 1 también. Entonces, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay problema. Así, estos dos límites dan exactamente lo mismo. O sea que al final de cuentas, este de acá también va a dar. ¿Listo? Y de acá, de la tercera parte, yo lo que puedo hacer es cancelar la x con la x y me quedo solamente con la variable o con la constante 3/5. De aquí yo puedo cancelar la x con la x y me quedo solamente con la constante 3/5. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con toda esa información en la mano, ahora sí, terminemos este ejercicio.
¿Listo? Esto va a ser entonces límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, ¿vale? Por límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre seno de 5x, ¿listo? Por, aquí solamente me quedó 3 quintos. 3 quintos. Dijimos que el primer límite tendía a 1, ya argumentamos por qué, por el cambio de variable, el segundo también, y el tercero pues es la constante 3 quintos, o sea que esto me queda 1 por 3 quintos, que al final de cuentas es 3 quintos, ¿listo? O sea que ese límite en total me da 3 quintos. Y hemos resuelto entonces uno de los límites del taller. Ese límite de ahí me da 3 quintos, ¿de acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿Está claro lo que hicimos? Sí está claro, Profe, claro. profe, en esa identidad no importa el orden. ¿En cuál identidad? Es seno de x sobre x, no importa si la x va arriba o abajo. Es, ahí no importa. De hecho, eso es una consecuencia de la ley de la oreja, ¿vale? Eso es una consecuencia de la ley de la oreja. ¿Listo? Les voy a explicar por qué, de hecho, para que quede Ajá. totalmente claro. Porque yo ya mencioné la ley de la oreja, entonces ya como que se le hace raro porque la ley de la oreja es como muy fácil, ¿cierto? Entonces, de hecho, es una consecuencia de la ley de la oreja. ¿Por qué? Porque el límite que es el nuevo límite que apareció, que es x sobre seno de x, ¿vale? Por la ley de la oreja yo lo puedo escribir así. Miren, lo puedo escribir como 1 sobre 1 sobre seno de x sobre x, ¿vale? Aplíquenle la ley de la oreja a esta parte de la derecha y miren que les queda exactamente lo de la izquierda. Miren, aquí ley de extremos y ley de medios, ¿no? 1 por x, x, ahí está. Y 1 por seno, seno, ahí está. Entonces, al aplicar la ley de la oreja a, a, a ese límite, pues que nos salió nuevo hoy, que nos salió nuevo hace ratico, pues obtuvimos eso, ¿no? 1 sobre 1 sobre seno de x sobre x. Pero bueno, esto es límite cuando x tiende a 0. 1 sobre 1 es 1, eso no tiene mayor inconveniente. 1 sobre 1 es 1. Y en la parte del denominador les quedó el límite básico, seno de x sobre x. Y este límite, ya sabemos que este límite se aproxima a 1, ¿no? O sea que el total de esto es 1 sobre 1, que es 1. ¿Listo? O sea que, efectivamente, el límite original, que era el que nos estaba causando dudas, pues entonces también se aproxima a 1. Y como ven, pues es una consecuencia realmente desde la ley de la oreja que uno pues trabaja bastante, ¿vale? Entonces, sí, ese límite ahí, no importa si el seno está arriba, si la x está abajo, o si la x está arriba y el seno está abajo, ese límite nos da 1. ¿Listo? Vamos a hacer un ultimito de este como para que quede claro esto. Miren, por ejemplo, este de aquí. Vamos a hacer el C. ¿Listo? Vamos a hacer el C. Entonces vamos a hacer este puntico C. También está como sencillo. Recuerden, la idea siempre es buscar límites básicos. La idea siempre es buscar los límites básicos. Preguntas, Profe, muchachos. ¿Sí? ¿no podríamos hacer mejor el que tiene valor absoluto en la parte de abajo? Este de acá, este límite lateral. Sí. Ok, bueno, yo creo que el tiempo nos alcanza para los dos. Ahorita lo hacemos, ¿listo? Yo creo que el tiempo nos alcanza para los dos. Ahorita los hacemos porque igual de límites exponenciales no es mucho, no es mucho lo que hay que hacer de límites exponenciales. Ahí es un poquito nomás, como dar los límites básicos exponenciales y termine. De hecho, aquí es como media paginita nomás, ¿vale? Luego siguen límites infinitos que ya no lo vamos a incluir en el parcial porque pues ya también sería como muy poquito tiempo para dar límites infinitos y realmente pues límites infinitos merece más tiempito que el que le podríamos dar hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este, ¿no? Primero este. ¿Listo? Entonces, este límite es más bien sencillo. La misma estrategia de hace ratico. Voy a separar el límite en dos partes. Voy a buscar límites básicos. Siempre la estrategia es buscar límites básicos. Voy a separar 1 menos coseno de 3x, ¿vale?
por aquí, por este lado, y lo voy a multiplicar por 1 sobre seno de 5x. ¿Listo? Lo separé esa multiplicación ahí. Entonces, pues muy sencillita esa partecita ahí. La estrategia siempre es la misma. La estrategia es buscar los límites básicos. ¿Listo? La pregunta ahora es, ¿qué me faltaría para el primer término, para 1 menos coseno de 3x para formar el límite básico? Lo voy a completar en azul. Para completar el límite básico aquí necesito tener un 3x abajo, ¿vale? Porque el límite básico era 1 menos coseno de x sobre x, ¿no? Entonces, para completar el límite básico necesito un 3x en la parte del denominador. ¿Y por qué 3x? Porque pues el argumento de coseno es 3x y entonces lo que hicimos hace ratico, ¿no? El cambio de variable arreglaría la situación sin ningún problema, o la sustitución que dijimos también arreglaría la situación sin ningún problema. ¿Listo? Pero como dividí por 3x, también tengo que multiplicar por 3x. No debo olvidarme ese pasito porque ese paso es crucial. Como dividí por 3x, debo multiplicar también por 3x. Ahora lo de seno de 5x que está en el denominador. Para completar seno de 5x, yo necesito un 5x aquí para llegar al límite básico, pues el invertido del límite básico, digamos. Y como puse un 5x arriba, pues tengo que poner un 5x abajo para, digamos, para estabilizar o para, sí, digamos, estabilizar la situación, ¿no? No se altere pues la igualdad ahí. ¿Listo? Ahí pues ya hicimos dos pasos en uno, incluso miren que aquí en la derecha, aquí puedo cancelar x con x, puedo hacer esa cancelación de x con x, ¿vale? Ahí puedo cancelar x con x sin mayor inconveniente. Entonces me quedó así, voy a hacerlo ahora sí en negro. Me quedó entonces límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x sobre 3x, ¿vale? Por límite cuando x tiende a 0 de 5x sobre seno de 5x, listo, por afuera me quedó 3 quintos, ¿no? Por 3 quintos que me quedó afuera, 3 quintos, ¿listo? 3 quintos, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya ubiqué los límites básicos, ya tengo los límites básicos. ¿Qué hago ahora? Pues mirar, el de acá me va a dar 0, justamente por la misma razón que dijimos hace rato, el cambio de variable, ¿no? Y si es de recordarlo, lo hacemos un momentico, simplemente para que quede claro cómo es eso del cambio de variable. 1 menos coseno de kx sobre kx, entonces cambio la variable, t igual a kx, ¿cierto? Hacemos un estudio de qué pasa con t. Si x tiende a 0, entonces t tiende a k por 0, ¿cierto? Porque x se acerca a 0 y k por 0 es 0, o sea que t tiende a 0. O sea que esto es el límite, pero ya en la nueva variable que es t tendiendo a 0, de 1 menos, menos coseno de t, 1 menos coseno de kx, pero kx es t, sobre kx, pero kx es t, y esto es el límite básico 0, ¿cierto? O sea que por esa sustitución o por cambio de variable, esto de aquí es 0, y lo mismo acá, ¿no? Es el límite básico y esto tiende a 1. O sea que en total esto, el primero me da 0, el segundo me da 1, y luego sigue la constante 3 quintos, y 0 por 1, 0 por 3 quintos sigue siendo 0, ¿de acuerdo? Sigue siendo 0. Entonces, la estrategia, repito, siempre la misma. Buscar los límites básicos, ¿listo? Aquí ni siquiera le calculamos la forma. Aquí, bueno, ni siquiera hicimos el intento de calcular la forma, pero esto es de la forma 0 sobre 0. Esto es una indeterminación, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un límite indeterminado básico, trigonométrico, nosotros buscamos siempre los límites indeterminados básicos o elementales que vamos conociendo. Y hay el de seno de, listo. Miren que ese aquí es un límite lateral, ¿no? Es un límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Va a ser fácil solucionarlo también, no tiene mucho inconveniente. Miren, ese es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de seno de x sobre valor absoluto de x. ¿Qué tengo que recordar aquí? ¿No? La definición de valor absoluto de x. Definición de valor absoluto de x. Es el mismo x si x es mayor o igual que 0 y es menos x si x es menor que 0, ¿vale?
Y tengo que caer en cuenta cuál de los dos casos aplica aquí. Resulta que yo tengo límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Significa entonces que estoy tomando valores cercanos a 0, pero menores que 0, ¿vale? Menores que 0. Eso implica entonces que el caso que debe funcionar ahí es este en el valor absoluto. Es ese, porque estoy acercándome a x, pero por valores menores que 0, ¿vale? O sea que yo ese valor absoluto de x lo puedo sustituir por lo que le corresponde en el caso, que es menos x. ¿Listo? Y ahora bien, el menos es un menos 1, de hecho, puedo salir, lo puedo colocar incluso por acá arriba, no tiene ningún problema, eso lo puedo colocar incluso por aquí, y lo puedo colocar como límite cuando x tiende a 0 por izquierda de menos seno de x sobre x, ¿vale? Lo puedo colocar aquí o incluso lo podría colocar acá afuera, bueno, eso no tiene ningún problema. ¿Por qué lo puedo pasar arriba en menos? Recuerden que lo siguiente, ¿no? Aquí vamos recordando todo, siempre sacamos como un tiempito para ir recordando las cosas elementales de matemáticas porque a veces créanme que se le van olvidando a uno que hacen que uno cometa errorcitos por ahí. Recuerden que si uno tiene una fracción a sobre b, entonces menos a sobre b es exactamente lo mismo que menos a sobre b, es decir, el menos puede ir arriba, el menos puede ir abajo, y todos son lo mismo, ¿vale? El menos puede ir en el medio, el menos puede ir arriba, el menos puede ir abajo, no tiene ninguna distinción, eso, el menos puede ir en cualquiera de los dos, en cualquiera de los tres sitios, no tiene ningún problema. Por eso, ese menos que estaba acá en la parte inferior, lo pasé a la mitad y no tiene mayor inconveniente. Entonces, lo puse ahí. ¿Listo? Incluso, como les dije, lo puedo hasta sacar del límite, lo puedo hasta colocar menos límite cuando x tiende a 0 por izquierda de seno de x sobre x. ¿Listo? Y ya sabemos que ese límite básico tiende a 1, ¿no? Límite básico tiende a 1 y, pues bueno, con el menos de afuera me queda menos 1. ¿Listo? Con el menos de afuera me queda menos 1. Entonces, ese es el resultado de ese límite. Menos 1, ¿vale? Eso salió, pues, porque es un límite unilateral, ¿cierto? Un límite lateral, y ese valor absoluto de aquí que tuvimos que ver en qué caso entraba del valor absoluto, y ya vimos que entra en el caso de que el valor absoluto de x vale menos x, y por tanto, entonces, lo sustituimos por ese menos x, y eso también implicó que tuviésemos que sacar ese menos de aquí, lo sacamos y nos queda entonces simplemente menos 1 y ya, no pasa nada, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Bueno, profe. finalmente, para terminar, pues para los temas del parcial, tampoco, como les decía, lo que sigue ahí son límites al infinito y eso pues requiere su tiempo, no es tan sencillo de entender y entonces tampoco vale la pena que lo hagamos el tema así tan rapidito sin entrar mucho en detalles, ¿vale? Límites con exponenciales o logaritmos. ¿Listo? Aquí que hay que recordar. Aquí hay que recordar lo siguiente. Simplemente pues unas cositas muy básicas aquí, no hay mucho inconveniente, miren. Si tenemos la exponencial normal, el límite cuando x tiende a b, aquí le han puesto un b, el límite cuando x tiende a b de la exponencial a la x, pues es simplemente sustituir. ¿Por qué? No hay indeterminación, no hay absolutamente nada de peligro ahí, simplemente reemplazar el valor de b donde está la x y ya. Lo mismo con el logaritmo, si no hay indeterminación, no hay ningún peligro, simplemente reemplazar. Límite cuando x tiende a c del logaritmo en base a de x, pues el logaritmo en base a de c, simplemente se sustituyó ahí. ¿Listo? ¿Qué puede tener uno? ¿Qué puede tener de peligro ahí? Lo único que uno puede tener de peligro es que tenga una indeterminación. Y bueno, yo les voy a indicar de una vez cuál es la indeterminación del límite exponencial, o mejor, no, mejor dicho,
¿Cuál es el límite básico de la exponencial? Así como tenemos ya límites básicos para los trigonométricos, el exponencial también tiene un límite básico. Es el límite cuando, pongámosle, cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, ¿vale? Ese podría ser el límite básico de la exponencial. Y ese límite de aquí nos da como resultado 1. ¿Listo? Ese límite que les estoy acabando de colocar en este instante aquí, tomémoslo como límite dado, tomémoslo como límite básico. Podemos hacer la gráfica de la función y ver que eso tiende a 1. Podemos hacer una tabulación y ver que esa tabulación también se acerca a 1 cuando x se acerca a 0. Podemos mirarlo así, pero hasta el momento no tenemos mayor argumento matemático que nos permita solucionarlo. Por eso les digo, por lo pronto tomémoslo como básico. Voy a colocar la gráfica y pues para que veamos que efectivamente se acerca a 1, pero como les digo, no tenemos suficiente argumentación matemática que nos permita pues, digamos, aclarar bien o resolver como debería ser ese límite. ¿Listo? Miren, ahí puse la función y efectivamente cuando x se aproxima a 0, aquí x se aproxima a 0, el valor de la función se aproxima a 1. Ahí está, por aquí. Incluso cuando x se aproxima, cuando x llega a 0, me dice indefinido, miren. O sea que, de hecho, es una indeterminación, ¿vale? Ni siquiera está definida la función en 0, pero cuando cuando x se aproxima a 0, los valores de la función se van aproximando al valorcito 1. ¿Listo? Eso es lo importante en este caso. Entonces, ese límite efectivamente me da 1. Y bueno, esta es la gráfica total y ya vimos que ahí pues está el inconveniente ese con x igual a 1, ¿cierto? Entonces, ese límite tomémoslo como límite básico. Por ejemplo, voy a tratar de resolver algún ejemplito donde tengamos que utilizar ese límite básico. Por ejemplo, hagamos algo así. Límite cuando x tiende a 0 de, pongámoslo así, pongámoslo así, pongámosle e. A ver, denme un segundito, por favor. Pongámoslo así, pongámosle una constante c por aquí, o una constante k más x, menos e a la k sobre x. Algo así, de pronto, no sé, tal vez, pues, puede resultar. ¿Vale? Puede resultar. ¿Listo? Entonces, ¿qué forma tiene este límite? Este límite tiene la forma 0 sobre 0k, es una constante, ¿vale? Este límite es de la forma 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si yo evalúo x igual a 0 aquí, me daría así. Recuerden que la variable del límite es x en este caso, no sea que la variable está aquí y aquí, ¿no? En donde está la variable, ¿cierto? Si evalúo k igual a, x igual a 0 ahí, pues me quedaría entonces así. E a la k más 0 menos e a la k sobre 0, y e a la k más 0, pues es e a la k solamente, menos e a la k sobre 0, y e a la k menos e a la k es 0 sobre 0, o sea que es una indeterminación, ¿listo? Y para resolverlo, ¿no? Simplemente yo recuerdo las propiedades de la exponencial. Propiedades de la exponencial, a la x más y es a a la x por a la y, ¿cierto? A la x por a la y. Es decir, tenemos la misma base, potencias distintas, pues las potencias se suman. Esa fue una de las propiedades de la exponencial que se ha visto desde antes, ¿no? Entonces, este límite yo lo puedo escribir así, lo puedo escribir como límite cuando x tiende a 0 de e a la k por e a la x menos e a la k sobre x. ¿Listo? Lo puedo escribir así. Y como la variable es x, entonces e a la k es constante. Puedo factorizar e a la k y me quedaría entonces así. Esto es límite cuando x tiende a 0 de e a la k, factor de ¿quién? De e a la x menos 1 sobre x. Incluso, como e a la k es constante, puede salir del límite. E a la k, límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Y el que está ahí ya es el límite básico, ¿no? Ese que está ahí
es el límite básico que yo le digo que siempre lo busquemos. Ese límite básico nos da 1. Entonces, el resultado de esto será e a la k por 1, que es básicamente e a la k. ¿Listo? De esa manera, pues nosotros hemos buscado el límite básico también con esas funciones exponenciales. ¿Listo? Esas funciones exponenciales pues tienen ese límite básico que lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? De las funciones logarítmicas no conozco un límite básico, no sé si lo haya, ahí miramos más adelante si de pronto sale un límite que pudiéramos decir que podremos llamar pues como límite básico de los logaritmos, hasta el momento no lo conozco. De la exponencial pues sí, ese que pusimos aquí sale bastante. Si sale un límite básico de los logaritmos pues lo asignamos, lo damos, pero hasta el momento no lo tengo claro cuál podríamos llamar límite elemental con logaritmos, ¿vale? Entonces, sí, esa sería como la manera, pues, de utilizar estos límites con exponenciales y logaritmos. De hecho, con exponenciales, luego, cuando veamos límites al infinito, van a salir un par de límites básicos más con exponenciales. Esos, pues, los miraremos en su momento. No hay que preocuparnos por eso por ahora. Pero bueno, el parcial entraría entonces hasta aquí. Oficialmente, haciendo la cuenta, el parcial entra hasta la sección 3.6 de nuestro texto guía. ¿Listo? 3.6 de nuestro texto guía. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Hasta la sección 3.6. Al completar la sección 3.6, entra el parcial. Ya aquí, la sección 3.7, que es límites al infinito, no entra todavía en este primer parcial. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, profe. Entonces, el próximo miércoles que tenemos clase, hacemos una clasecita taller. ¿Listo? Resolvemos algunos límites, resolvemos algunas dudas, inquietudes que vayan saliendo. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta de que ya en clase nomás hemos hecho bastantes ejemplos de límites, ¿no? Hemos hecho muchos ejemplos de límites que también pues ayudan bastante. ¿Listo? Entonces, en la clase del miércoles hacemos el taller. Ahí les comento cómo va a ser el parcial y qué indicaciones deben tener en cuenta para el parcial. Ahí ya tendré una idea más clara de lo que será el parcial. Entonces, ahí les comento cómo va a ser y qué es lo que deben tener en cuenta para el examen. Y el viernes, pues a la hora de clase, de 4 a 6, pues van a estar en un parcial y ya no nos veremos aquí en clase ni nada, sino que van a estar en parcial directamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, o alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Bueno, entonces dejamos hasta aquí. ¿Sí? ¿Algo? ¿No? Bueno, entonces dejamos hasta aquí. No alarguemos más los temas del parcial. Quedamos entonces ahí en límites al infinito y ya nos veremos entonces el próximo miércoles para dar la clasecita taller. ¿Listo? No alcanzamos a ver todos los temas que queríamos para el primer parcial. El primer parcial debió llegar un poquito más adelante, pero bueno, no importa. El caso es que vamos, digamos, un poquito atrás, pero vamos firmes y estamos dando ejemplos y estamos haciendo con, digamos, con detalle la teoría, que es lo que importa. Muchas veces más que la cantidad, pues interesa la calidad con la que uno aprende y estamos dando ejemplitos que pueden ilustrar mejor la situación que solamente dar la teoría y chao, ¿cierto? Porque muchas veces pues sucede eso. Uno avanza mucho en tema, pero es porque solamente está dando teoría, muy pocos ejemplos y bueno, en la matemática entras por la mano y toca hacer bastantes ejercicios que nos permitan pues visualizar qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo, muchachos? Así quedamos, cuídense mucho, que pasen un buen fin de semana, estudien. Aquí en el libro están todos los ejercicios por hacer. Miren que aquí está la sección 3.29 y toda parte y sección de ejercicios por hacer. Y bueno, ya nos veremos entonces el próximo miércoles, ¿vale? Hasta luego, muchachos. Voy a tener ya aquí y acá.